Bendito sea el Señor Jesús. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu santa voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Te damos gracias, Padre, por este momento que vamos a estar hablando de tu palabra. Te pedimos, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendiga los corazones y que tu Espíritu Santo convenza de pecado, redarguya de pecado, como solamente Él lo sabe hacer y puede hacer. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, aquí estamos para hablar de la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores, el señalado entre 10,000, Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de todas las naciones, nuestro amado blanco y rubio. ¡Aleluya! ¿Cuántos te alaban y le bendicen? El Señor es maravilloso, glorioso, todopoderoso. Y nosotros, amada iglesia, somos la prometida del Señor. Y muy pronto, hermano, en cualquier momento puede sonar la trompeta y nos vamos con nuestro amado. Amén. A celebrar las bodas del Cordero, a comer en la cena del Cordero de Dios, aquel que vino en carne y hueso a quitar el pecado del mundo a través de su sacrificio. Amén. Y nosotros creemos en este Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bueno, hermano, vamos a hablar de un tema que dejé, o lo hice el año pasado, y ha sido un tema muy controversial. Sí, Señor, ha sido un tema demasiado preguntado, ha sido un tema demasiado mal interpretado, especialmente por los hombres. Amén. Y si los hombres son machistas, imagínense. Ay, ay, ay. Pobres no son las mujeres. Aleluya. Bueno, este programa se titula ¿Puede la mujer ser pastora, predicadora, maestra, enseñante en la casa del Señor? ¿Puede ser líder? Pues claro que sí. Ajá. ¿Verdad? Que muchos de ustedes han escuchado que eso no se puede porque Dios, ¿cómo se dice? Dios siempre llamó a hombres, ¿verdad? A predicar, a ser profetas. El Señor llamó reyes y todos fueron varones, y que la Biblia habla poco de las mujeres que trabajaron en la obra del Señor. Hermano, lo importante es que mire, si la Biblia dice un poquitito así, de que la mujer hizo algo en la obra de Dios, gloria al Señor, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene a la mujer pendiente en su agenda. Aleluya, ¿cuánto lo creen? Bueno, en el pasado programa yo decía que me baso en la soberanía de Dios. Claro, que aunque si miren, la Biblia no dice que la mujer no puede ser pastora, en ningún sitio lo dice. En ningún sitio de la Biblia Dios le prohíbe a la mujer ser pastora, maestra, enseñante, líder en la iglesia. En ninguna parte. Y gracias a Dios, ese es un punto a nuestro favor, queridas mujeres del Señor. Amén. Gloria a Dios. Soy Jacqueline King y yo creo que Dios llama a las mujeres a trabajar en su obra. Amén. Gloria a Dios. Me basaba en el versículo 6 del Salmo 135, que dice que todo lo que Jehová quiso o quiere hacer, Él lo hace. Todo lo que Jehová quiere hacer, Él lo hace en los cielos, ¿verdad? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, Él lo hace allá. Aquí en la tierra también el Señor
hace lo que Él quiera. Dice que en los mares Dios hace lo que Él quiera. Y aquí en la tierra el Señor hace lo que Él quiera, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan. ¿Verdad que sí? Y también el Señor hace lo que Él quiere, los abismos. Parece que hay más de un abismo, hermano, porque se dice los abismos, todos los abismos. Quiere decir que hay una gran cantidad, ¿verdad? A muchos hombres se les olvida la soberanía de Dios. La Biblia está llena de ejemplos donde el Señor dijo, no hagan eso, y después Él mismo manda a las personas a hacerlo. Pero ya yo hablé eso. Si usted no quiere saber, usted quiere saber más de eso, oiga el primer mensaje, la primera parte de este mensaje de que la mujer sí puede ser pastora, predicadora según Dios. Según el Dios soberano que nosotros tenemos. ¿Ok? Amén. Gracias, Señor Jesús. Entonces, y dije que cuando Dios llama a una mujer, la Biblia dice, no ponga bozal al buey que trilla. Si el Señor llamó a esa mujer a predicar, a cantar, a glorificar a Dios, ser maestra, ¿quiénes son los hombres? Para meterse en eso. Y si se meten, es guay para ellos. Y Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Ruéguenle al Señor, al Padre, el Dios del dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y entre esos obreros está la mujer. El Señor dijo, para que Dios envíe hombres. No lo dijo, obreros. Y muchas veces cuando se dice ellos, es porque hay mujeres y hombres. ¿Verdad que sí? O si no, cuando hay solamente hombres. Así que, hermanitas, para adelante si el Señor te llamó. Yo quiero buscar aquí algo que Dios puso en mi corazón de hablar. Hermanos, oigan, antes de Adán y Eva pecar, Dios le dijo a los dos, a Adán y a Eva, ¿verdad? Que lo creó a su imagen y semejanza, a los dos. Y según Génesis 1:27 al 28 dice que Dios creó al hombre y la mujer a su semejanza y a su imagen, pero en el versículo 28 Dios los bendijo a los dos. Dios no dijo bendigo a Adán y basta, no. Dice la Biblia que Dios los bendijo a los dos, les dio autoridad y dominio a los dos de sojuzgar y ser señores de los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero después que Adán y Eva pecaron, hermano, miren, antes de ellos no pecar, ellos estaban así, igualito, estaban a la par, ¿verdad que sí? No había uno que fuera por encima del otro, los dos estaban iguales. Pero después que Adán y Eva pecaron, como fue Eva la que, como dice la Biblia, que fue Eva la que fue tentada, y ella fue la que pecó y después le dio a su marido, entonces el castigo de Dios para Eva fueron dos. Primero dice que el Señor iba a multiplicar los dolores de su preñez. Se ve que Eva iba a tener dolores para parir en su preñez, pero parece que eran pocos, quizá eran 2 o 3 dolorcitos ahí. Pero aquí dice, después que pecó, dice, multiplicaré. Ya ustedes saben, hermano, yo que parí, eso fue un dolor terrible. Y yo parí normal, imagínense, sin anestesia, sin nada, medina y nada de eso. Eso fue así, basta. Y eso fue un dolor horrible. Yo viví ese castigo. Bueno, pero el Señor siempre está con uno, no nos abandona, gloria al Señor. Aunque si es un tablazo, como quiera, el Señor está contigo. Gloria a Dios. La primera fue, ¿verdad?, a multiplicar los dolores de su preñez. Segundo, que su marido, o sea, el deseo de ella iba a ser para su marido. Su marido se iba a enseñorear de ella, ¿verdad que sí? Iba a ser la cabeza del hogar. Y al hombre el Señor le dijo, solamente tú vas a sostenerte, a sustentarte con el sudor de tu frente. Pero desgraciadamente, hermano, las mujeres nos toca también el castigo de Adán. ¿Cuál es? Trabajar. O sea, además de que nuestro deseo es para nuestro esposo. Él es cabeza del hogar, ¿verdad? Primero estábamos los dos juntitos, o sea, par,
Porque el Señor no hizo a la mujer de la cabeza de Adán para que ella dijera, yo soy la cabeza, quítate de ahí, tú tienes que hacer lo que yo diga. No, ni lo hizo tampoco de los pies de Adán, para que Adán no diga, no, porque yo soy cabeza y yo te voy a aplastar, tú estás debajo de mí, de mis pies. No, el Señor la hizo de aquí, del costado, para que vayan abrazaditos de mano en la mano. ¿Ven? Entonces, hermanos, la mujer, además de esas dos cosas, también tiene que trabajar. Eso yo lo hablé en el pasado programa, pero ahora yo quiero basarme, déjame dar un repasito también. La Biblia nos habla de 5 ministerios, ¿verdad que sí? Entonces, esos 5 ministerios nosotros sabemos que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad que sí? Y que hay 9 dones. El nombre de los 9 dones, ustedes lo pueden leer en su casa, en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Entonces, en esos versículos, hermanos, están nombrados todos los 9 dones. Y el Señor, en ninguna parte dice aquí que la mujer no puede participar de esos dones. Y no solamente habla de dones, el capítulo 12 de 1 Corintios, habla de ministerios, los ministerios, habla de los 9 dones y de diferentes operaciones que se hacen en el servicio en la iglesia para su edificación. ¿Ok? Entonces, ninguno de esos versículos nos dice que la mujer no puede ser pastora, predicadora, enseñante de la palabra de Dios. Ninguno de esos versículos. Gracias a Dios, es un versículo a nuestro favor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en uno de esos versículos dice que es el Espíritu Santo que reparte los dones como Él quiera, a quien quiera, cuando Él quiera. O sea, el Espíritu Santo es soberano. Y cuando Él dice así, están incluidas las mujeres, ¿verdad? Porque en ninguno de esos versículos dice, las mujeres están aparte. Dios no le puede dar a la mujer el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, que no le puede dar el don de hacer milagros, de las lenguas, de hablar en lenguas, de interpretar las lenguas, nada de eso. El don de fe, el don de profecía, sanidades, no lo dice, hermano, gloria al Señor. Dice que es un mismo espíritu que da los ministerios, que da los dones y permite las diferentes operaciones en su iglesia. El Espíritu Santo que los da, que los reparte a quien quiere, como Él quiere, donde quiera. Y ya ustedes saben, Él es soberano. Yo me baso en eso, en la soberanía del Señor, que Él es el dueño de la iglesia, fue el que creó la iglesia, Él es el que dirige su iglesia. Amén. Hay un libro que dice que cuando lo que Dios hace parece locura, hermano. En la Biblia, como le dije ahorita, hay muchos versículos donde dicen cosas que uno dice, pero Señor, ese no eres tú. Bueno, quiero dar el ejemplo de Esther. Esther, la Biblia dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces el Señor permitió que Esther se casara con un hombre divorciado, un pagano, un hijo del diablo, un idólatra seguramente. Pero ¿por qué Dios le permitió a Esther casarse con ese hombre? Porque Dios tenía un propósito, hermanos. Cuando Dios permite esas cosas así exageradas que para nosotros, con esta mente finita, parecen locura, Él lo hace con un propósito, hermanos. No es así a la brigandina lo que viene, como si fuera lo loco. No, no, no. Siempre hay un propósito, hermanos. Siempre hay un propósito. Ahora, porque Dios le permitió a Esther casarse con un impío, hijo del diablo, cuando la Biblia dice no haga yugo desigual. Y además de eso, divorciado, hermanos. Y además de eso, un idólatra, un pagano, uno que no era del pueblo de Israel. Ahora por eso nosotros vamos a decir, sí, bueno, si el Señor se lo permitió a Esther, pues yo te lo puedo hacer también. No, Señor. Eso le salió del corazón de Dios. Eso no fue que Esther dijo, déjame yo inventar. No, Señor. Ella era muy temerosa de Dios. Y Dios sabe a quién elige para hacer ciertas cosas. Sea hembra, sea varón. Gloria al Señor. En 1 Corintios, capítulo 14, del 34 al 35, muchos hermanos varones, pastores, evangelistas, misioneros, etcétera, etcétera,
se basan en este versículo, en estos dos versículos que habla el capítulo 14 de Primera de Corintios. Ellos agarran el versículo 34 y 35 y se ponen a decir que el apóstol Pablo dice ahí que la mujer no puede ser pastora, predicadora, maestra, enseñante, no puede ser líder. Sabiendo ellos muy bien que en esos versículos no dice nada de eso. Nada, hermanos. Vamos a leerlo. Oigan, hermanos, si ustedes leen Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 1 hasta el último, ustedes se van a dar cuenta, como dicen los teólogos y la gente que sabe mucho de Biblia, que cuando tú vas a leer la palabra de Dios, vas a predicar, tú tienes que leer el capítulo completo. Debe ver cuál es el contexto, de qué se está hablando para tú poder hablar claro y predicar la palabra del Señor como se debe. Porque hay gente que lee un versículo y de ahí de ese versículo sacan una doctrina, un dogma, y ya ustedes saben qué lío hacen en la iglesia, en la casa del Señor. Bueno, si nosotros vemos, el capítulo está hablando del hablar en lengua en la iglesia, está hablando de profetizar, cómo usar esos dones, cuando es un culto evangelístico, vamos a decir, donde vienen personas inconversas. Ahí se está hablando de que las personas que están hablando en lengua, si no hay una persona que interprete, que tenga el don de interpretación de lengua, que pueda traducir el mensaje que se habló en lengua, si no hay nadie, esa persona tiene que callarse o hablar bajito para él y para Dios, porque uno está hablando en el espíritu. Amén. Dice la Biblia que estamos hablando misterios con el Señor. Y el apóstol dice, el apóstol dice, yo soy uno que habla más en lengua que ustedes, pero yo prefiero hablar 2 palabras o una palabra que se entienda que 1000 en lenguas. Entonces, él está hablando de hablar en lengua y también de profetizar. Que si hay que profetizar, hay 2 o 3 que van a profetizar, que lo hagan en turno. O sea, todo es decentemente y en orden. De eso que está hablando ese capítulo. Entonces dice, y las mujeres callen en las congregaciones. Entonces, si usted lee eso, usted está leyendo que están hablando de profetizar, de hablar en lengua. Entonces, viene de repente así, el apóstol Pablo dice, la mujer calle en las congregaciones. Usted va a creer que está diciendo que la mujer no puede hablar en lengua ni profetizar. Eso es lo que parece. Si nos ponemos a leer el contexto, si nos ponemos a leer bien el capítulo, nos damos cuenta que es de eso que se está hablando. Amén. Entonces, yo voy a dejar esa pregunta en el aire. Como ahí se está hablando de el hablar en lengua y profetizar, cómo hacerlo, en qué orden, decentemente y en orden. Cuando hay gente inconversa, incrédula en la iglesia, entonces de repente dice, vuestras mujeres que hay en las congregaciones. La pregunta es, ¿le está diciendo el apóstol Pablo a las mujeres de no hablar en lengua ni profetizar? Quiero que me dejen los comentarios. Amén. Quiero que ustedes me contesten. Entonces, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 14, 34 y 35, que son los versículos que agarran muchos hombres con ira, con un enojo, con una soberbia, un orgullo, diciendo que, míralo ahí, que las mujeres no pueden predicar, ni ser pastora, ni predicadora, ni nada en la casa del Señor. Y dice así, hermano, oigan, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, oigan bien, hablar. Ok, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, ¿verdad? La mujer tiene que estar sometida a su esposo, y aquí dice que la mujer en las congregaciones que se calle, ¿verdad? Y si quieren aprender algo, ojo, y si quieren aprender algo, dice aquí, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, o sea, en la hora del culto. En otras traducciones yo vi que decía que es bueno que la mujer aprenda en silencio, calladita, y que si quieren aprender algo, hermanos, sí, que se lo pregunten a sus maridos. ¿Estamos entendiendo ya la lectura? Yo creo que sí.
pregunten en sus casas. O sea, en la iglesia no tienen que estar preguntando. Entonces, mientras el pastor está dando la enseñanza, o el maestro, el predicador, el evangelista, etcétera, en vez de las mujeres de Corintios, de la iglesia de Corintios, que ustedes saben que la iglesia de Corintios fue una de las que le dio pela al apóstol Pablo, porque él escribió hasta 3 cartas. Nosotros tenemos solamente 2 cartas, primera y segunda de Corintios, pero según hoy hay una tercera carta que no sé si no la encontraron o llegó tarde para ponerla en el canon de la Biblia. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Oiga lo que yo escribí aquí. Dice, estos versículos no están diciendo que la mujer no puede ser pastora. Aquí dice que si las mujeres quieren saber algo, ¿por qué preguntar en la iglesia en momentos inoportunos? Esperen ir a sus casas, pregúntenle a sus maridos. Y hay un verbo griego que dice sigao, que quiere decir guardar silencio, ¿verdad que sí? Y también es traducido como tranquilizarse. La mujer debería ser entrenada para enseñar a otros. Y aquí Pablo habla a estas congregaciones de Corintios, ¿verdad que sí? Y le dice, miren hermanas, un ejemplo hermanos, se está enseñando la palabra de Dios. Parece que esas mujeres de Corintios les gustaba mucho hablar. Por naturaleza nosotras las mujeres hablamos mucho, ¿verdad que sí? Pero entonces parece que en ciertos momentos el predicador que estaba ahí o el maestro decían algo que le venía la curiosidad y se ponían a cuchichar y se ponían a hablar una con otra. ¿Qué fue lo que digo? Y es así. Y se estaban preguntando unas a otras. Entonces el apóstol Pablo le dice, es mejor que ustedes se callen en la congregación. Pero si ustedes quieren saber algo, pregúntenselo a sus maridos allí en sus casas, cuando ustedes lleguen a su casa. Pero ahí no está diciendo que el apóstol Pablo dijo, ustedes no pueden enseñar, ustedes no pueden hacer nada en la casa del Señor. No lo dice así, ¿verdad? Que está mal interpretado, ¿verdad? Hermano, ese versículo está demasiado claro, hermano, está demasiado claro. Yo no sé por qué los hombres se ponen a decir que la mujer no puede ser pastora, predicadora, maestra de la palabra de Dios, y el Señor está llamando a las mujeres y hasta a los niños, hermano, para predicar la palabra, porque como dijo Jesús, los obreros son pocos y son muchos hombres que se le están negando a Dios. Dios está llamando hombres, miren, por montón. Y son muchos los que le dicen al Señor que no, porque tienen que trabajar, porque quieren hacer su vida, porque quieren hacer su profesión. Entonces yo me imagino, hermano, que por un hombre que le dice a Dios que no, que ahora no, Señor, que después, y un después que no viene nunca, sino que cuando el Señor le cae a palo que obedece, por uno que dice que así al Señor, y el Señor agarra a 1000 mujeres que siempre estamos bien dispuestas, ¿verdad que sí? A trabajar en la obra de Dios. Amén. Entonces miren bien, hermano, aquí no lo dice. Por favor, aquí no lo dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Las mujeres de Corintios, cállense. Porque no les he permitido hablar, que tanto ustedes hablan en medio del mensaje, en medio de la enseñanza, en medio de la predicación. Vayan a su casa y pregúntenle a sus maridos lo que ustedes quieren saber. Entonces mi pregunta es, si mi marido no sabe lo que la respuesta, ¿a quién le voy a preguntar? Tengo que preguntarle al pastor, pero entonces tengo que esperar el momento de las preguntas, ¿verdad que sí? Y si la mujer quería enseñar, ella primero tiene que aprender en silencio, ¿sí o no? Todo el mundo tiene que aprender en silencio cuando está en la iglesia, cuando está en el instituto bíblico, en la universidad, en la escuela, en el colegio. ¿O no? O mientras tú estás, mientras se está enseñando, tú estás hablando ahí con el otro, interrumpiendo siempre. Así no. ¿Dónde está la educación? Parece que esa mujer era mal educadita, ¿eh? Y es una enseñanza para todos nosotros, no solamente para las mujeres. En la iglesia nosotros tenemos que adorar a Dios, bendecir al Señor, glorificarlo, etcétera. Pero en el momento de la palabra, oído, atención. Pero miren, desgraciadamente en las iglesias con este celular, miren, a la mayoría que ustedes ven con los celulares mientras se está dando el mensaje, la predicación de la palabra, la enseñanza. La mayoría de los jóvenes están con su teléfono, con el celular, mirando porquería dentro de la iglesia mientras se está enseñando la palabra. Si el apóstol Pablo veía eso en su tiempo, él se lo iba a decir, le prohíbe a los jóvenes
de estar leyendo dentro de la iglesia. ¿Leyendo qué? Los mensajitos, el celular, ¿verdad? Si hubieran sido los hombres, se coge con los hombres también. Pero en ese tiempo, desgraciadamente, nos tocó a nosotras las mujeres. ¿Le tocó a las mujeres? Gloria al Señor. El otro versículo que los hombres se agarran para decir que Dios no quiere que la mujer sea pastora, evangelista, una ministro del Señor, predicar la palabra, una maestra de verdad, enseñante, está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro hermano Pablo otra vez. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12 dice: la mujer que aprenda en silencio, en toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya, con ese versículo los hombres machistas ya tienen, dicen ellos, el derecho de decir que Dios no quiere que la mujer sea pastora, predicadora, misionera, etcétera, etcétera, una líder en la iglesia, un ministro del Señor. Porque no permito a la mujer ejercer, enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Hermano, una mujer, una hermana que no se somete a su marido, no puede enseñar la palabra de Dios, no creo, ¿Con qué cara lo va a hacer? No puede ejercer dominio sobre el hombre, estamos de acuerdo, tiene que estar sumisa, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo, pero entonces, oigan bien, este es el mismo discurso que Pablo hizo a las mujeres de Corintios. La mujer aprende en silencio, lo mismo que le dije ahorita. ¿Cómo va a estar uno hablando mientras el maestro está enseñando? Es una mala educación. La mujer aprende en silencio, en toda sujeción, con buena conducta, silencio, prestar atención al maestro. Si ella quería ser una maestra, él tiene que aprender primero, ¿verdad que sí? Porque con la cabeza vacía, ¿qué uno va a hablar, hermano? Nada. Entonces hay que aprender en silencio, todos tenemos que aprender en silencio, estudiar mucho, leer mucho. Entonces, esperar el momento de las preguntas y respuestas, todo en orden. Una mujer o hombre, alumno, debe escuchar las instrucciones y enseñanza de su maestro. Si siempre está interrumpiendo, sin educación alguna, ¿cómo podrá enseñar si no le da espacio a la enseñanza? Debería evitar discusiones, controversias. Amén. Hermano, Dios estableció un orden para todo. Hombre, cabeza del hogar; mujer, complemento o ayuda idónea, ¿verdad que sí? Entonces, el hombre tiene que salir a trabajar, ganarse el sustento de su familia. La mujer se quedaba. Ustedes saben muy bien que las mujeres de Israel son muy fértiles. Esa mujer paría 5 hijos en 5 años. Tú le preguntabas a uno de los hijos: ¿cuántos años tú tienes? 10, y tú 11, y el otro 12, y el otro 13, y el otro 14, y el otro 15. Era como año por año que paría. Entonces esa mujer no tenía tiempo, ¿verdad?, para estar en el ministerio y esas cosas. Estaba muy ocupada y afanada en la casa. Dios estableció su orden, es así, pero entonces en estos tiempos modernos donde la crisis ha aumentado, no importa que la mujer tenga 20 muchachos, tiene que salir como quiera a la calle a buscar trabajo para ayudar a su marido a sustentar esos hijos en todo. Ahí esos pastores no dicen nada, ¿verdad? No le dicen a la mujer: mira, no, porque la Biblia dice que Dios estableció un orden de que yo, el hombre, tengo que trabajar duro para sustentarte a ti, querida esposa, y a mis hijos. Tú te quedas aquí atendiendo a los muchachos, cocinando, planchando, teniéndome la casa bonita y atendiendo a tu marido, ¿verdad que sí? Y yo voy a buscar la comida. No, ellos le dicen a la mujer: ay, no, vete a trabajar también porque la cosa está dura, ¿verdad? Pero entonces, cuando se trata de predicar la palabra, ser ministro del Señor, los hombres dicen: no, tú no puedes porque la Biblia dice que te calle. ¿Quién ha dicho? Es un versículo mal interpretado. Dice hablar. En 1 Corintios, que se calle en la congregación, que no hable. En 1 Timoteo, capítulo 2, la mujer que aprenda
aprenda, debe aprender. Bendito sea el Señor. En silencio y sujeción. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, creo que ya hemos entendido qué significan esos dos versículos, ¿verdad? La mujer que aprenda, dice, aprenda en sujeción, en silencio, para poder predicar, enseñar. Usted tiene primero que aprender, ¿verdad que sí? Y en silencio usted lee su Biblia, lee su estudio, y después usted puede enseñar, ser maestra, predicadora, pastor, etc. Así que, hermanos, con estos versículos nos despedimos, dándole gracias a Dios por la soberanía de Él. Gracias, Señor, porque Él llama a las mujeres también a predicar, a ser pastoras, ministro del Señor, cantante, músico, a trabajar en su obra dentro de la iglesia, en el púlpito. Amén. Gracias, Señor Jesús, bendice los corazones. Y sigue llamando a las mujeres, Señor, a predicar tu palabra. Sigue llamándolas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendice esas hermanas que están trabajando en tu obra y que están pasando por problemas y dificultades. Ayúdala a vencer. Dale la victoria en el nombre todopoderoso de Jesús. Glorifícate, papá. Glorifícate, papá, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por las mujeres que tú estás llamando para trabajar en tu obra. ¡Oh! Glorifícate, Señor, no deja a tus hijas solas, papá. Dale la victoria en todo en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque tú estás llamando a las mujeres y estás respaldando los ministerios que tú le has dado a la mujer. Cuando una mujer viene a caer en pecado o decir una falsa doctrina, ¿cuántos hombres ya lo han hecho, hermano? Nosotros somos más cuidadosas, tenemos más temor de Dios. Pero amén. Lo importante es que Dios está llamando en su soberanía. Él es soberano, Él llama a quien quiere, reparte los ministerios, los dones, las diferentes operaciones a quien Él quiere. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias. Aleluya.